de Ariana Ágreda. Ella es corresponsal de Unión Radio en el estado Sucre. Ariana, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un gusto saludarte desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. Muchísimas gracias por atendernos. Ariana, las lluvias en Sucre en estos días y sobre todo pronóstico para hoy y la semana. Bueno, justamente lo que es la ciudad de Cumaná, Cumanacoa, Marihuitar, hasta llegar a la ciudad de Carúpano, hemos estado con el clima característico del oriente venezolano. Sin embargo, para el eje de la zona de Paria, desde Carúpano hasta la ciudad de Güiria, fuertes precipitaciones pues han afectado justamente a estos municipios, específicamente al municipio Andrés Mata, la población de San José de Aerocuar, que hay más de 40 familias que están afectadas justamente por las fuertes precipitaciones que se registraron durante la madrugada de este lunes y que las pérdidas, pues a pesar de ser materiales, son significativas para esta población que asegura que vive pues de la ganadería, que vive justamente de la cría de animales y de las siembras y perdieron todo esto en medio del desbordamiento de ríos. La familia asegura que perdieron cochinos, perdieron sus siembras, perdieron sus cosechas y al día de ayer justamente el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, en compañía con el alcalde Ilias Veloz del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues se encontraban monitoreando toda la zona y haciendo la atención de los primeros auxilios, entregando colchones, agua y algunas enseres para que ellos puedan pues sobrevivir justamente estas primeras 48 horas que aseguraban que eran las principales de temor, de angustia, justamente luego de perder partes de sus enseres en los hogares. Ellos aseguran que, bueno, ellos continúan haciendo la totalización de los daños. Este río pues se llevó muchísimas cosas, el agua todavía se encuentra dentro de las casas intentando bajar estos niveles, ya que el día de ayer también llovió con menor intensidad, pero continuó lloviendo y esto por supuesto pues le generó imposibilidad de continuar sacando el agua. Hay más de 900 funcionarios de protección civil justamente desplegados para esta zona, también monitoreando otros ríos, específicamente la población de Río Casanay, justamente para ver cómo suben estos niveles de los caudales para evitar el desbordamiento. Una de las denuncias que hacían justamente los afectados es que parte de la problemática se generó por la cantidad de basura que se encuentra alrededor del río y por supuesto cercanos a los drenajes que pues colapsó justamente al momento de la lluvia y esto generó que se desbordaran los ríos y la quebrada. Otra de las situaciones que se mantienen en alerta o que mantienen en alerta a las autoridades es el deslizamiento de las tierras. Hay muchas fallas de bordes producto justamente de las fuertes precipitaciones y una que también mantiene justamente alerta a las autoridades es la caída pues el sedimento del tramo entre el estado Anzoátegui y Sucre, que pese a que las lluvias han sido pues moderadas justamente en este tramo de la troncal 9, pues tenemos la experiencia de lo que fue el último trimestre del año 2022, que nos quedamos incomunicados casi por una semana entre estos dos estados tan comerciales, considerando que el estado Sucre depende muchísimo del estado Anzoátegui y no solamente en la comida, sino que de allá nos proviene el combustible, así que justamente se encuentran equipos tratando de limpiar todo este tramo para evitar un nuevo colapso pues de este segmento de la carretera que pudiera dejarnos incomunicados nuevamente. Precisamente sobre eso, Ariana, con cuánta frecuencia, cuando se habla de lluvias en el estado o en la región, hay que hacer referencia a puentes o a vialidad o a viviendas colapsadas o a infraestructura en términos generales, incluso comercio? Sí, el año pasado a nosotros nos quedó una experiencia justamente incluso a las autoridades gubernamentales, ya que incluso se tuvo que habilitar una vía marítima entre los estados Anzoátegui y Sucre, que fue un servicio gratuito que se prestó ante lo imposible que era cruzar entre los estados entre la ciudad de Cumaná y Puerto La Cruz durante aproximadamente 7 días que duraron los trabajos de reparación de esta troncal 9. Las autoridades pues están evitando que esto pase nuevamente, ya que hay muchas personas de la ciudad de Cumaná que trabajan en Puerto La Cruz justamente por la cercanía, 1 hora y cuarto de carretera, y estos equipos, pues muy responsablemente hay que decirlo, se notan los trabajos que están realizando desde la gobernación y desde la alcaldía justamente para evitar este tipo de colapso en este tramo. Sin embargo, para el eje de la zona de Paria, pues sí hay fallas de borde justamente por las precipitaciones que a aquella zona del estado Sucre sí se han registrado con intensidad. Sin
embargo, en la ciudad de Cumaná tenemos varios días sin lluvias. En las tardes sí empieza como el clima, empiezan los truenos, empiezan los relámpagos. Sin embargo, hasta los momentos pues no hemos tenido precipitaciones. La mayoría de estas precipitaciones se están registrando para el eje de la zona de Paria, que tal como lo dije al inicio, es desde la ciudad de Carúpano hasta la ciudad de Huila. Bien, muchísimas gracias, Ariana, por acompañarnos esta mañana. A ustedes y siempre a la orden, bueno, atenta, Sí. nosotros aquí desde el oriente venezolano para llevarles a ustedes información en vivo desde cada región de Venezuela. Pues feliz día. Ariana Ágreda es corresponsal de Unión Radio en el estado Sucre, 6:44 minutos de la mañana. A ver, en varias ocasiones vamos leyendo en titulares informaciones desde distintas zonas del país que hablan de ríos que se desbordan, de alcantarillas que son al menos insuficientes para atender la cantidad de agua que cae en algunas ocasiones, de estacionamientos inundados, pero también, y lamentablemente habría que decir, de derrumbe de viviendas ocasionadas por fuertes lluvias. Y de esto último queremos hablar con el ingeniero Eduardo Páez Pomar. Es ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, fue presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Ingeniero Páez Pomar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por invitarme al programa. Mire, cuando vemos nuestras barriadas en todo el país, solemos decir, caramba, pero es que el venezolano como por naturaleza, como por ósmosis, como si fuera genético, es un gran ingeniero. Pero la verdad es que no lo somos. Es decir, los ingenieros son ingenieros y los periodistas periodistas y los médicos médicos y así vamos. Que la responsabilidad de las autoridades que permitieron quizás por omisión la construcción de viviendas, pero la responsabilidad que tienen esas autoridades hoy de verificar el estado de las viviendas para evitar su colapso, ¿cuál es? Bueno, muy alta. Eso depende mucho de las gobernaciones y las alcaldías, ¿no? Lamentablemente, toda la América Latina Sí. está afectada por el populismo. Y tú ves que las principales ciudades latinoamericanas, sea en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, etcétera, tienen barrios con cinturones marginales de pobreza y viviendas autoconstruidas que no garantizan ninguna estabilidad y tienen la característica de que tienen alta vulnerabilidad, no solamente por las lluvias o porque han ido creciendo verticalmente con la misma fundación Sí. en un terreno inestable y húmedo, sino también una vulnerabilidad sísmica importante, ¿no? Claro, claro. Y entonces, ¿qué debería hacer una alcaldía o una gobernación a partir de hoy para, en caso de una eventualidad, puede ser lluvia, puede ser un sismo, evitar que esas viviendas colapsen y por ende que haya afectados, que haya heridos o fallecidos? Bueno, yo pienso que debe haber un proceso de construcción de viviendas formales Ujú, y de estabilización de las viviendas que existen en los barrios, ¿no? ujú, Ahora, una forma de lograrlo es modificar las leyes para que existan viviendas que se construyan para alquilar, ¿no? De manera de que la gente tenga la opción de vivir en una vivienda digna, ujú. estable, no vulnerable, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Alemania, el 50% de la población vive alquilado Sí. y utiliza sus ingresos para inversiones de otro tipo. Ujú. En España el 30% vive alquilado, pero acá se protege al inquilino y no es de muy alto riesgo construir para viviendas para alquilar, ¿no? Sí. Cuando ocurre, las veces que ocurre que colapsa una vivienda luego de un aguacero, ¿cuánto tendrá que ver con a lo mejor la intensidad del aguacero o con la vivienda que esté mal construida? ¿O ambos? Bueno, es que en muchos casos la vivienda está mal construida, pero inicialmente tenía 2 pisos. En el año 67, cuando el terremoto de Sí. Caracas, había 80.000 ranchos que Ujú. no pasaban de 2 pisos. Hoy existen 400.000 ranchos en Caracas de 5 o más pisos.
Entonces, además de que están construidos en laderas, Sí. asentados en suelos de rocas blancas meteorizadas, Ujú, que están saturados por aguas residuales y de lluvia, ujú, tienen más peso, son más altos, sí. y entonces el riesgo es mucho mayor, ¿no? Mm. ¿Qué signos de alarma, si es que alguno, da una vivienda antes de su colapso? Lo primero que se puede observar son grietas diagonales, porque no todas las fundaciones se asientan por igual, ¿no? Entonces, cuando hay un asentamiento diferencial, se forman grietas diagonales en las paredes. Claro. Eso es un primer signo de alarma. Sí, sí. Si una persona identifica esa grieta diagonal en su vivienda, ¿qué debe hacer? ¿Comunicarse con quién? La alcaldía, Con la probablemente. alcaldía, con las autoridades del municipio en el cual está la vivienda, ¿no? Bien. Pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre tan gentil. A la orden. Muy amable. Es el ingeniero Eduardo Páez Pumar, ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, fue presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Vamos con publicidad a las